Bienvenidos a Ifá Stories, donde la sabiduría ancestral se encuentra con la narración moderna. Adéntrate en la sagrada tradición de Ifá, arraigada en la tierra Yorubá y moldeada a través de siglos de interacción con culturas vecinas de África Occidental y preservada en la tradición Lukumi de la diáspora. Aquí nos acercamos al corpus adivinatorio de Ifá, los sagrados Odú, mediante los cuales Orunmila revela comprensión sobre el destino y el orden moral reflejado en las vidas de los Orishá, los Irunmolé, los Awós, las comunidades y todos aquellos que buscan orientación. Estas no son leyendas distantes, sino enseñanzas vivas, puentes entre el pasado y el presente, que iluminan la responsabilidad, la consecuencia y el camino humano. Honra la sabiduría, reflexiona sobre el destino. Acompáñanos en este viaje al corazón de Ifá. Suscríbete y deja que las historias hablen. Conoce más en ifastories.com. Nota introductoria. Esta narración se basa en un relato tradicional tal como se presenta en Ifism, volumen 3, las obras completas de Orunmila, los Odú de Oyeku Meji, por C. Osamaro Ibie. La narración y los comentarios de esta presentación son originales de Ifá Stories. Narración cinematográfica de Ifá Stories. La experiencia matrimonial de Oyekubi Hirosun Odú. Oyekubi Hirosun. Hay historias en las que el amor se convierte en un camino de prueba. Hay historias en las que el juicio público no puede ver lo que Ifá ya ha revelado. Esta es la historia de Oyekubi Hirosun. Una historia de matrimonio, rivalidad, deshonra, corrección ritual, intervención de Eshu y verdad restaurada solo cuando es confirmada ante testigos. No es una historia sobre posesión. No es una historia sobre propiedad. Es una historia sobre lo que ocurre cuando el afecto se convierte en competencia y el conocimiento sagrado es burlado antes de su tiempo. El Odú habla primero con advertencia. Dice que el hijo de este Odú puede enfrentar dificultades en el matrimonio, y cuando descubre que otro hombre también busca la mano de la mujer que ama, se le advierte que no debe competir por ella. Esta advertencia permanece en la entrada de la historia. Antes de que comience la rivalidad, el Odú ya ha nombrado el peligro. Oyekubi Hirosun amaba profundamente a una mujer y le pidió casarse con ella. Pero otro hombre también la pretendía. Este otro hombre era un comerciante, un hombre capaz de presentar riqueza ante los demás y usar el dinero como prueba de su valor. La mujer invitó a ambos hombres a su casa para una ceremonia especial. Allí, en público, el asunto del matrimonio se convirtió en una competencia. En el día señalado, Oyekubi Hirosun y el comerciante se presentaron ante la mujer. Ella declaró que ambos la habían cortejado y que había llegado el momento de escoger cuál de los dos era digno de convertirse en su esposo. El comerciante presentó primero sus méritos. Dijo que tenía riqueza y que el dinero podía proveer lo que ella necesitara. Oyekubi Hirosun presentó otra clase de mérito. Dijo que era adivino, capaz de ver y revelar asuntos ocultos. Entonces la mujer los puso a prueba. Le pidió al comerciante que colocara la cantidad que pudiera pagar. El comerciante colocó 1000 bolsas de dinero. Luego se volvió hacia Oyekubi Hirosun. Sabiendo que su padre había muerto hacía mucho tiempo, dijo que su padre había prometido verla ese día. Le pidió al adivino que confirmara si realmente lo vería. Oyekubi Hirosun consultó Ifá, y después de la adivinación, le dijo que antes de dormir ese día, ciertamente vería a su padre. Pero la mujer rechazó su respuesta. Dijo que él no podía ver nada, porque su padre ya estaba muerto. Y delante de todos los reunidos allí, lo desestimó como incompetente y declaró que no era digno de casarse con ella. Oyekubi Hirosun regresó a su casa en desgracia. No respondió a la humillación con discusión. Consultó su sikkim para comprender por qué había sufrido tal deshonra de parte de la mujer que amaba. La instrucción llegó con claridad. Debía ofrecer un macho cabrío a Eshu. Y lo hizo inmediatamente. Después de la ofrenda, Eshu entró en la historia. Se transformó en un joven apuesto, de tez clara, y fue a la casa de la mujer. Allí la encontró jugando a yo con el comerciante.
Cuando la mujer lo vio, lo invitó a jugar a yo con ella. Pero él dijo que tenía prisa por llegar al siguiente pueblo. Ella lo persuadió para que no se fuera. Entonces le dijo al comerciante que abandonara su lugar, diciendo que ahora había visto al hombre con quien quería casarse. Pero el joven le dijo que no despidiera a su prometido, porque él mismo no estaba listo para casarse. Luego dijo que ella no parecía tener las cualidades de una mujer apta para ser su futura esposa. Cuando ella preguntó cuáles eran esas cualidades, él respondió que tal mujer debía no tener padre y ser capaz de arrancar el último fruto restante en la cima de un manzano. La mujer respondió que no tenía padre. Y como había un manzano en la entrada del pueblo, lo señaló y aceptó arrancar el fruto. Subió al árbol, se estiró hacia el fruto restante. Entonces Eshu le guiñó un ojo. Ella cayó del árbol y murió al instante. El pueblo recordó las palabras del sacerdote de Ifá. Él había dicho que ella vería a su padre ese día. El comerciante pretendiente se marchó, y Eshu regresó a Oyekubi-Irosun para decirle que la mujer había muerto. Oyekubi-Irosun no aceptó que su honor fuera restaurado solo mediante rumores. Dijo que su dignidad no aparecerá plenamente, a menos que la mujer misma fuera devuelta a la vida. Ella debía explicar cómo había visto a su padre. Y entonces, según la historia, se casaría con él. Eshu le dijo que fuera y la reviviera él mismo, ya que sabía qué hacer. Así que Oyekubi-Irosun fue con su oroque. Llegó al lugar donde la gente estaba preparando su entierro. Los detuvo y les pidió que le permitieran devolverla a la vida. Les dijo que la sentaran. Entonces, apuntó su oroco hacia ella y pronunció el canto. El canto se preserva en la fuente como Aunji, 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 Baaba Sun Segirin. Aunji, Aunji, Aunji. La fuente ofrece su significado como levántate, 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 despierta del sueño, porque uno despierta después de dormir. Despierta, despierta, despierta. Debido a que estas líneas se preservan con una ortografía litúrgica y basada en la fuente, su significado debe tratarse como una glosa cautelosa, a menos que más adelante se confirme una traducción literal verificada. Casi de inmediato, la mujer despertó. El pueblo se alegró. Oyekubi-Irosun le preguntó si había visto a su padre. Ella respondió que sí. Entonces se levantó, abrazó a Oyekubi-Irosun y lo declaró su esposo. Ella se convirtió en la primera esposa de Oyekubi-Irosun y dio a luz a 3 hijos, Ifatuga, Ifayemi e Ifawale. La historia cierra con una instrucción. En Ugbodu, se debe aconsejar al neófito que no compita con ningún hombre por la mano de una mujer. Cuando comience a cortejar a una mujer para matrimonio, debe ofrecer un macho cabrío a Eshu para evitar una rivalidad vergonzosa. En una adivinación ordinaria, se debe aconsejar a la persona que ofrezca un macho cabrío a Eshu para evitar una competencia no deseada por lo que la fuente llama su bien legítimo. Y la persona no debe abandonar nada por enojo ni rendirse cuando algo le pertenece legítimamente. Esta instrucción debe escucharse dentro del marco adivinatorio de este odú. No debe usarse para tratar a una mujer, esposa o pareja romántica como propiedad. La historia enseña que la rivalidad puede nublar el juicio. Enseña que el conocimiento sagrado puede ser rechazado antes de ser confirmado. Y enseña que la deshonra no se corrige solo con orgullo, sino regresando a la adivinación, al orden ritual, a la palabra sagrada y a la verdad confirmada ante testigos. La enseñanza más profunda de esta historia no es solamente la rivalidad matrimonial. En la superficie, 2 hombres buscan a la misma mujer. Uno es un comerciante, cuya fuerza es la riqueza visible. El otro es Oyekubi-Irosun, un Awo, cuya fuerza es el conocimiento de Ifá. Pero la historia no pregunta simplemente cuál hombre es mejor. Muestra lo que ocurre cuando la consulta de Ifá es llevada hacia la competencia, la vergüenza y la prueba pública. Antes de que la mujer haga su pregunta, el odú ya le ha advertido a Oyekubi-Irosun. El hijo de este odú puede enfrentar dificultades en el matrimonio, y cuando otro hombre también busca a la mujer que ama, se le advierte que no compita por ella. Esa advertencia es importante. El peligro no comienza cuando Eshu guiña el ojo.
El peligro comienza cuando la rivalidad entra en el camino del matrimonio y la advertencia de Ifá no es protegida plenamente. La mujer coloca a ambos hombres delante de ella. El comerciante presenta riqueza. Oyeku-bi-Hirosun presenta conocimiento adivinatorio. Y en ese momento, Ifá es tratado como algo que debe probarse ante testigos. Esa es una de las advertencias centrales de la historia. Ifá no es entretenimiento, no es un truco público, no es un arma para la victoria romántica. No debe colocarse junto al dinero como si el conocimiento sagrado y la riqueza visible fueran la misma clase de prueba. La persona que viene ante Ifá lleva responsabilidad. Puede venir con miedo, puede venir con confusión, puede venir porque necesita orientación, pero no debe venir con burla. No debe hacer una pregunta sagrada como una trampa. No debe usar la adivinación para avergonzar al Awo. El Awo también lleva responsabilidad. El Awo debe proteger la seriedad de la consulta. El Awo debe reconocer cuando una pregunta está siendo formada por orgullo, presión, seducción o desafío público. No toda pregunta es simple. Algunas preguntas llevan un significado oculto. Algunas preguntas tocan la muerte, la familia, el destino y la consecuencia. Por eso importa la pregunta de la mujer. Ella le pregunta a Oyeku-bi-Hirosun si verá a su padre ese día. Pero ella ya sabe que su padre está muerto. Entonces, su pregunta no busca orientación sincera. Es una prueba. Ella está usando la muerte de su padre para exponer a Oyeku-bi-Hirosun ante el pueblo. Oyeku-bi-Hirosun le dice que verá a su padre antes de dormir. Para la mujer, esto suena imposible. Su padre está muerto. Por eso cree que el Awo ha fallado. Pero la respuesta lleva una advertencia. Las palabras no son incorrectas, son peligrosas. Apuntan hacia algo que ella todavía no comprende. La mujer escucha la respuesta como algo para burlar. No la recibe como algo que debe preguntar cuidadosamente. No pregunta qué significa la respuesta. No reconoce el peso de una declaración relacionada con la muerte pronunciada por medio de Ifá. Ahí es donde la historia cambia. Ifá no ha fallado. La advertencia ha sido rechazada antes de que su significado se vuelva visible. Aún así, la historia no coloca toda la responsabilidad solo sobre la mujer. Oyeku-bi-Hirosun es humillado, pero también ha sido arrastrado a una competencia pública, donde Ifá está siendo usado para competir con la riqueza del comerciante. Por eso, la advertencia va en ambas direcciones. Quien pregunta no debe burlarse de Ifá, y el Awo no debe permitir que Ifá se convierta en espectáculo, orgullo o prueba de valor personal. Después de la humillación, Oyeku-bi-Hirosun no pelea con el comerciante, no discute con la mujer, no se defiende ante la multitud. Regresa a casa, consulta sus ikin, regresa a Ifá. Aquí es donde comienza la corrección. Cuando aparece el desorden, Oyeku-bi-Hirosun no lo repara con ira. Regresa a la fuente de la instrucción. Ifá le dice que ofrezca un macho cabrío a Eshu. Después de la ofrenda, Eshu entra en la historia. Este orden importa. Eshu entra después de la consulta. Eshu entra después de la instrucción. Eshu entra después del sacrificio. No actúa fuera del movimiento de la historia. Entra en el asunto no resuelto y lo lleva hacia la consecuencia. Eshu aparece como un joven apuesto y va a la casa de la mujer. La encuentra con el comerciante. Cuando ella ve a Eshu, se siente atraída por él. Le dice al comerciante que se vaya, porque ahora ha visto al hombre con quien quiere casarse. Este momento revela que su juicio todavía es inestable. Primero comparó la riqueza y la adivinación. Luego, después de rechazar a Oyeku-bi-Hirosun, cambia otra vez cuando otra apariencia atractiva se presenta ante ella. Eshu expone lo que ya está presente. Expone un juicio guiado por la apariencia. Expone un deseo sin firmeza. Expone el mismo patrón que causó la primera prueba pública.
Entonces, Eshu le da una condición. La mujer apta para él debe no tener padre y debe ser capaz de arrancar el último fruto que queda en la cima del manzano. Ella dice que no tiene padre. Luego acepta subir. Aquí regresa su pregunta anterior. Ella había usado la muerte de su padre para burlarse de Oyekubi Hirozun. Ahora esa misma verdad se vuelve parte de la condición que la conduce hacia la consecuencia. Ella sube al árbol, se estira hacia el fruto. Entonces, Eshu guiña el ojo. El guiño es el punto visible de cambio, pero no es todo el significado del papel de Eshu. Eshu recibió la ofrenda. Eshu entró en el asunto no resuelto. Eshu puso a prueba el juicio de la mujer. Eshu llevó la advertencia rechazada hacia una consecuencia visible. Luego, Eshu regresó a Oyekubi Hirozun y le contó lo que había ocurrido. Así que Eshu no es simplemente la fuerza detrás de la caída, es el mensajero, el probador, y quien mueve el asunto desde el desorden oculto hacia la corrección pública. La mujer cae y muere, pero su muerte no es la enseñanza final. Es el momento en que la palabra rechazada de Ifá se vuelve innegable. Ella preguntó si vería a su padre muerto. Se burló de la respuesta. A través de la muerte, entra en la condición donde la respuesta se vuelve verdadera. Pero la historia no termina ahí. Si terminara con la muerte, la lección sería solo castigo, pero la historia continúa hacia el testimonio. Eshu le dice a Oyekubi Hirozun que la mujer ha muerto. Oyekubi Hirozun dice que su dignidad no será restaurada plenamente a menos que la mujer misma sea devuelta a la vida. Ella debe explicar cómo vio a su padre. Esto es muy importante. Oyekubi Hirozun no quiere rumores. No quiere que la gente solamente diga, el Agwo tenía razón. La mujer que se burló de la adivinación debe regresar y dar testimonio. La deshonra fue pública. Por eso la corrección también debe ser pública. Oyekubi Hirozun va al lugar donde el pueblo está preparando su entierro. Los detiene. Les pide que la sienten. Usa el instrumento sagrado nombrado en la fuente y pronuncia el canto preservado en la historia. La fuente da su significado como un llamado a levantarse y despertar del sueño. Este momento debe manejarse con cuidado. La historia preserva palabra sagrada, autoridad ritual y resurrección. Pero no debe tratarse como un manual ritual público. La mujer despierta. El pueblo se alegra. Entonces Oyekubi Hirozun hace la pregunta necesaria. ¿Viste a tu padre? Y ella dice que sí. Esa respuesta completa el círculo. La misma mujer que se burló de la adivinación ahora la confirma. La que rechazó la advertencia se convierte en testigo de su verdad. Solo después de esto, ella se levanta, abraza a Oyekubi Hirozun y lo declara su esposo. Este orden debe preservarse. Ella no es su esposa cuando muere. Se convierte en su esposa solo después de la resurrección, el testimonio y la confirmación pública. Por eso la historia no trata simplemente de Oyekubi Hirozun ganando a una mujer. Trata de la verdad de Ifá siendo restaurada después de haber sido burlada. Trata de una deshonra pública corregida mediante testimonio público. Trata de una advertencia pronunciada que se vuelve visible a través de los acontecimientos de la historia. El papel del comerciante también es importante. No se le muestra como malvado. Representa la riqueza visible. Representa lo que la gente puede ver inmediatamente. Su dinero tiene poder mientras el asunto permanece en el nivel de la comparación pública. Pero cuando aparece la pregunta más profunda, la riqueza llega a su límite. El dinero no puede interpretar el odú. El dinero no puede responder a la muerte. El dinero no puede restaurar la vida. El dinero no puede traer testimonio desde el otro lado. Entonces, cuando el comerciante se marcha, el significado no es que la riqueza sea malvada. El significado es que la riqueza no puede reemplazar la visión sagrada. La instrucción del odú también debe entenderse con cuidado. La persona bajo este odú es advertida de no entrar en una rivalidad vergonzosa. Se le advierte que no abandone el camino que Ifá ha marcado para él por vergüenza, ira o presión pública. Pero esta enseñanza no es propiedad. No debe usarse para tratar a una mujer, una esposa o una pareja como propiedad.
La verdadera advertencia es sobre la rivalidad. La rivalidad puede nublar el juicio. La comparación pública puede corromper los asuntos sagrados. La burla puede convertir una pregunta en peligro. Y la verdad sagrada no debe rechazarse simplemente porque todavía no ha completado su camino. Para quien consulta, la lección es esta. No vengas ante Ifá con burla. No hagas preguntas sagradas como una trampa. No toques la muerte, los ancestros, la familia o el destino de manera descuidada. Y cuando llegue una respuesta, no la rechaces solo porque no encaja con lo que esperabas. Para el Agó, la lección es esta. No permitas que Ifá se convierta en espectáculo. No uses el conocimiento sagrado para probar tu valor personal. No permitas que el deseo, el orgullo o la presión pública saquen la adivinación de su lugar correcto. Protege la consulta. Comprende la pregunta. Regresa al hociquín cuando aparezca el desorden. Para la comunidad, la lección es esta. No se rían demasiado rápido de la palabra sagrada. No descarten a Ifá, porque la verdad todavía no ha terminado de revelarse. Algunas palabras son pronunciadas antes de que el pueblo entienda lo que significan. Por eso la historia de Oyekubi Hirosun no es solamente una historia de matrimonio. Es una enseñanza sobre la consulta. Es una enseñanza sobre la responsabilidad. Es una enseñanza sobre el peligro de poner a prueba lo sagrado. Es una enseñanza sobre Eshu, como aquel que lleva una advertencia rechazada hacia la consecuencia, y luego abre el camino para la corrección. Y enseña que la deshonra no se sana con orgullo, se sana regresando al orden sagrado, recibiendo instrucción, haciendo corrección y permitiendo que la verdad sea presenciada.